buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, comenzando esta semana informativa, 4 de agosto con 8 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por tvciudad.ui y por YouTube. Vamos rápidamente a repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas? Bueno, la máxima de hoy va a ser de 13 grados. No va a ser una jornada muy cálida, pero lo bueno es que el cielo estará claro con periodos de algo nuboso. ¿Qué pasará mañana para el área metropolitana? Prácticamente copiado, 6 y 13 grados las temperaturas extremas para mañana martes. El cielo también estará claro con periodos de nubosidad y bueno, las nubes vienen avanzando hacia el miércoles, donde la temperatura, sobre todo la mínima, va a bajar 2 y 15 grados las extremas para el área metropolitana. Vamos a seguir atentamente cómo sigue el pronóstico del tiempo. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con quien ha sido designado comandante en jefe de la Armada Nacional. El presidente de la República, Yamandu Orsi, va a participar este mediodía de la asunción del contraalmirante José Luis Elizondo, quien asumirá este cargo que venía desempeñando de forma interina. También vamos a estar enfocados que este lunes el directorio del Partido Nacional va a reinstalar la Comisión de Asuntos Internacionales solicitada por el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien adelantó que Uruguay no debe cerrar la puerta a los países nucleados en los BRICS. Esta semana además comienzan negociaciones por el conflicto de la empresa COPS. Ustedes recordarán que hubo un paro el pasado jueves, 31 de julio. Bueno, los sindicatos del transporte van a estar en una reunión tripartita sin ninguna medida ante la falta de fecha para el cobro de los salarios de julio y otros adeudos. Van a tratar de llegar en esta jornada a algún acuerdo que satisfaga a las partes. También decirles, hablamos de turismo, porque Montevideo captó, escuche bien, el 43% del turismo interno, estos 35 millones de visitas que se realizaron en el primer semestre del año por turismo interno, y los barrios donde se concentraron estas visitas fueron el centro, Pocitos y Villa García, dentro de las zonas más concurridas. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de desinformación, cómo combatirla, cómo es posible regular a las grandes plataformas, los desafíos y a qué estamos expuestos como ciudadanos ante esta avalancha de desinformación. Bueno, vamos a estar dialogando con Catalina Botero, abogada, académica, exrelatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También trabajó en Facebook, en Meta, para hacer todo lo que tiene que ver con verificaciones, bueno, sobre verificaciones de contenidos. Bueno, Catalina Botero está por unas horas en Montevideo, va a venir a la entrevista para hablar sobre estos desafíos que tenemos por delante con el tema de la desinformación y además la vinculación con la democracia. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Qué lindo que se ve el sol a esta hora iluminando de a poquito la ciudad. @IMTránsito, @MBDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Y les adelantamos un par de cortes programados. Francisco Anzani entre Avenida Italia y José Leguizamón. El corte será hasta las 3:30 de la tarde por trabajos de poda que se van a extender hasta el 12 de agosto. Eduardo Canstad entre Mariano Moreno y Juan Cabal. El corte será total y se va a extender hasta el 20 de agosto. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que desde las 10 de la mañana la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes va a estar recibiendo al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y también a las autoridades de OCE. El ministro de Ambiente dijo que con la renegociación del contrato, ¿se acuerdan del contrato por Neptuno? Bueno, con la construcción ahora de 2 nuevas potabilizadoras y también de una nueva represa en Casupá, se asegura en cantidad y también en calidad el abastecimiento de agua para toda la zona metropolitana. La decisión, por otra parte, de construir la represa de Casupá estará entonces asegurando en cantidad y también en calidad el abastecimiento ya no solo del área metropolitana, sino que al incorporar también 2 obras muy importantes
una nueva represa en el arroyo Solís Chico y una planta potabilizadora para abastecer la Costa de Oro también va a asegurar llevar agua a lugares donde incluso hoy en pleno siglo XXI no hay servicio de OCE, que es hasta los balnearios de Jauriberri, Balneario Argentino, asegurando que toda la Costa de Oro tenga agua potable. El ministro anunció que el entorno de Casupá será declarado área protegida, con lo que se restringirán y controlarán las actividades para evitar la generación de cianobacterias. Como toda área protegida, que habrá planes de manejo, restricción a determinadas actividades y un control específico para la prevención en este caso, la generación de los precursores de, por ejemplo, la generación de cianobacterias. Me refiero a el control de los fenómenos de eutrofización que lo genera el fósforo y el nitrógeno que llegan a los cursos de agua. Bueno, control de las actividades productivas, control de fluentes que puedan llegar, de actividades que puedan estar vinculadas con el saneamiento. Este mediodía en la Escuela Naval, el presidente de la República, Yamandu Orsi, va a participar de la asunción del nuevo comandante en jefe de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, cargo que venía desempeñando de forma interina. Sobre este anuncio, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tuvo algunos reparos. Dijo que Elizondo no cumple los requisitos formales para el cargo, mientras que el senador del Partido Nacional, Javier García, criticó que el Poder Ejecutivo haya demorado 5 meses en cubrir ese puesto. El Ministerio de Defensa comunicó que el puesto de comandante en jefe de la Armada Nacional será ocupado por el contraalmirante José Luis Elizondo, que venía desempeñando el cargo interinamente desde marzo. El tiempo transcurrido había despertado las primeras críticas desde la oposición, por parte del senador blanco y exministro de Defensa Javier García, para quien la demora en la designación lastimó a la Armada, al ser un organismo verticalista que no tenía un comandante estable. Marino militar de formación, Elizondo egresó del Cuerpo de Prefectura en diciembre de 1988, ejerciendo el comando de las prefecturas de los puertos de Carmelo, Mercedes y Nueva Palmira. Fue nombrado contraalmirante en octubre de 2019 y en 2023, en calidad de prefecto nacional, Elizondo votó a favor de la compra de las patrullas oceánicas al astillero español Cardama. Tras conocerse la designación de Elizondo, el líder de Cabildo Abierto y excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, afirmó en redes que la Ley Orgánica de la Armada Nacional establece que el comandante en jefe debe permanecer al cuerpo general, lo cual no incluye a la prefectura. No tengo dudas de la capacidad profesional y hombría de bien del contraalmirante Elizondo, pero la ley debe respetarse, o si se quiere, modificarse, valoró. Por otra parte, según informó El País, 3 de los 6 contraalmirantes de la Armada presentaron pases a retiro luego de que trascendiera el nombramiento. El diario consultó con la ministra de Defensa, Sandra Lasso, sobre este asunto, quien replicó que no tiene nada que declarar, dado que los pases a retiro son válidos y personales. Y sobre esta polémica que se ha desatado por la asunción del comandante jefe de la Armada, MBD Noticias consultó al politólogo experto en temas militares y de defensa, Julián González Guller, quien dijo que a nivel jurídico la ley orgánica de las Fuerzas Armadas prima por sobre la de la Armada Nacional, por lo que Elizondo está habilitado para ser comandante en jefe. En la época previa a la dictadura, ya en pleno ascenso del autoritarismo, la Prefectura Nacional Naval, que es una institución, una organización de tipo policial, es decir, es la que se encarga de hacer cumplir la ley en el ámbito marítimo, que dependía del Ministerio de Defensa Nacional, pasó a depender del comandante de la Armada. Los oficiales formados para la guerra ven a los oficiales formados para cumplir funciones policiales de una manera, digamos, los subestiman de alguna manera. Desde el punto de vista legal hay una cierta inconsistencia que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas crea la figura de contraalmirante proveniente del cuerpo de prefectura, lo cual habilita que ese contraalmirante pueda ser comandante en jefe. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas se supone que sería superior a la ley de cada fuerza y además es posterior.
En un procedimiento realizado la tarde del domingo en la zona de Punta Espinillo, la policía incautó 2 toneladas de cocaína. Un procedimiento histórico, según lo afirmado por el ministro del Interior, Carlos Negro. Hay 6 personas detenidas hasta el momento y según el jerarca no es posible todavía conocer otros detalles de esta operación conocida como Nueva Era. Es una incautación histórica de cocaína, aparentemente, por las pruebas del campo que hicieron recién. Y estamos, la verdad, que expectantes a saber la cantidad, el valor definitivo, pero muy contentos con el trabajo de la policía, con las diferentes divisiones que trabajaron. Estoy hablando de la Dirección de Drogas, la Guardia Republicana, el Centro de Comando Unificado, DIVIN, de Prefectura. Un trabajo en conjunto y en equipo que dio los resultados que nosotros esperamos y que haya más también. ¿Ya están en contacto con la Fiscalía? Sí, la policía ya está en contacto, obviamente, con la Fiscalía que está a cargo de esto, que es la que dirige la investigación. Ministro, ¿cómo se llega a esta casa puntualmente aquí en Punta Espinillos? Ningún dato de la investigación se puede dar en este momento. ¿Se dieron distintos allanamientos también que incluyen en Canelones? Ningún dato de la investigación se puede dar en este momento. Usted dice está contento, se habla de la incautación más grande de la historia de nuestro país. ¿Qué representa para el Ministerio del Interior y para el gobierno actual? Bueno, es un duro golpe seguramente en el narcotráfico y para la nueva administración, para el nuevo ministro, el nuevo ministerio, el nuevo equipo del ministerio, es que se concrete el trabajo que estamos realizando en los primeros meses de la gestión. Acá hay una planificación de cuánto tiempo. No se puede decir ningún detalle de la investigación. ¿Habló con el presidente de la República? Le informamos al presidente, sí. ¿Qué le dijo? ¿Se puede saber al menos? Bueno, satisfecho con la labor de la policía. En esta jornada se va a realizar una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo para intentar acercar las partes en el tema del conflicto de COPSA. Por la parte de los trabajadores se intentará que se hagan cargo del incumplimiento en el pago de salarios y el objetivo del encuentro es acordar un cronograma de pago que satisfaga a ambas partes. Miguel Marrero, quien es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte, planteó que las expectativas por parte del sindicato es que el gobierno sea más incisivo en el control de las finanzas de la empresa. El paro del otro día fue un paro muy bueno, muy importante, con mucho apoyo de un montón de organizaciones, incluso de sindicatos que no son del transporte, con mucho apoyo de los vecinos y las vecinas. Ahora estamos en una nueva etapa, la empresa COPSA pagó el resto de los salarios de junio, ese tema está solucionado, ahora mañana tenemos una nueva reunión tripartita por el tema del no descuento de los presentismos a los compañeros por los días que estuvieron de paro. Y el otro tema es tratar de encontrar un plan de pago razonable para los jornales de julio. El otro día, fue un poco el tema que llevó al quiebre. La empresa pretendía terminar de pagar el 29 de agosto y nos parece que es un plazo absolutamente exagerado. Los trabajadores ni siquiera pretenden cobrarlo en la fecha que debería, es decir, los primeros días, pero sí al menos, nosotros decíamos que algunos días un poco más tarde puede ser, pero no una vez más un mes tarde, ¿no? La expectativa es que el gobierno actúe de forma cada vez más incisiva sobre la empresa, controlando, poniendo fin a todo lo que la empresa provoca de malestar incluso y de mal servicio entre la población, con estas actitudes que, como nosotros decimos siempre, es una estrategia empresarial que se sostiene desde hace muchísimo tiempo. Y el gobierno entendemos que tiene armas como para entrar fuertemente en la economía de la empresa, comprobar si los reclamos que la empresa plantea sistemáticamente son reales y controlar el dinero que entra y que sale de las empresas. Bien, también estuvimos dialogando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que dijo que hay señales de que las partes de la industria pesquera vuelven a sentarse a negociar. También se refirió a las negociaciones que se llevan adelante en el conflicto de COPSA. Hay que ahora recomponer, de lo que se trata de recomponer. Nuestra iniciativa, la del Ministerio de Trabajo, es ubicar rápidamente otra vez un ámbito de acuerdo, la búsqueda del acuerdo en una tripartita dentro del Ministerio de Trabajo, a los efectos de no
empezar a ver que se nos vienen los días del mes de agosto y otra vez terminemos con la misma situación. Los trabajadores lo que están reclamando está en la tapa del libro para cualquier trabajador y cualquier trabajadora que viva de un salario. Es cobrar. Cualquiera en su lugar de trabajo lo que vende su fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario. Esto no es un deporte para ninguna de las partes, entonces parece justo lo que se está reclamando de parte del movimiento sindical, de parte del sindicato de los trabajadores del transporte. Lo que hay que ver es que la empresa coloque una propuesta que efectivamente luego la pueda mantener. Además, el ministro dio una actualización en cuanto al conflicto en la industria pesquera. El sindicato de la pesca reclama por deudas en los salarios y malas condiciones de salud e higiene. Las últimas horas de ese conflicto, el más extenso hasta ahora de las situaciones conflictivas que llevamos, ya han pasado los 2 meses, tenía muchas dificultades para moverse de la posición inicial que tenían las partes. En las últimas horas esto ha cambiado. Tal vez la señal más positiva que tenemos de esta semana que culminó es que precisamente tanto de parte de los trabajadores, de la asamblea, una posición que acerca al sindicato, como de parte de las empresas, ahora se comienzan a dar señales de colocar algún elemento nuevo que, bueno, abriga la esperanza de que rápidamente podamos restablecer un ámbito tripartito. Y a fines de agosto el Frente Amplio va a poner en marcha nuevamente el FA Te Escucha, recorriendo todo el territorio nacional, según lo resuelto este fin de semana por el primer plenario nacional que realizó la fuerza política de izquierda desde que volvió al gobierno nacional el 1 de marzo. La recorrida con encuentros a lo largo de todo el país busca afianzar el acercamiento social logrado por el partido durante la etapa previa a la campaña electoral de 2024, especialmente en el llamado interior profundo. El plenario se denominó Carlos Coitiño, en homenaje al dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo y a cuyo inicio se rindió tributo, como así también a otras figuras de la izquierda fallecidas en los últimos meses, como José Díaz, Nelson Achim, Hugo Bianchi y Andrés Toriani. Sobre el plan político aprobado para el quinquenio que incluye la nueva edición del FA Te Escucha, se refirió el presidente de este partido, Fernando Pereira. Definimos el plan político del Frente Amplio por unanimidad y en una fuerza política tan diversa como la nuestra, construir esos consensos suponen trabajos muy amplios, suponen trabajos de meses. Nosotros presentamos el primer bosquejo de documento en enero de este año y lo estamos aprobando en agosto. Es decir, que este documento transitó por las estructuras de base, por los partidos políticos, tuvimos nuevos intercambios, agregamos nuevas temáticas, hasta que construimos este documento final, que es el documento de todo el Frente Amplio, que por un lado se asume como partido de gobierno. Nosotros no somos cualquier partido, somos un partido de gobierno. También tenemos claro que el partido y el gobierno tienen tareas distintas para cumplir. Pero para nada quiere decir que el partido va a ir en forma paralela al gobierno. Al contrario, está reivindicando los logros que el gobierno ha tenido en apenas 8% del tiempo que ha gobernado. Ni bien termine el día del comité el 25 de agosto, a partir de ahí va a haber una gira nacional de senadores y senadoras, diputados y diputadas, la estructura del Frente Amplio, los ediles y las edilas, para conversar pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, localidad a localidad, con las principales organizaciones del lugar y volver a reinstalar el FA Te Escucha, que es una herramienta de diálogo que le permite al Frente Amplio tener oído atento a la demanda y tener un vínculo entre el Frente Amplio y el gobierno que escuche esa demanda y en la medida de lo posible la pueda cumplir. Y Fernando Pereira fue consultado también sobre esta iniciativa del PIT-CNT de grabar al 1% más rico con el 1%. Pereira dijo que no hay nada que esté vedado a la discusión, que considera pertinente además debatir sobre el sistema tributario, aunque no necesariamente tiene que darse como lo plantea la central sindical. No hay nada que esté vedado para la discusión. No tiene por qué ser el 1%, eso es una propuesta que ha hecho el PIT-CNT, que la han sustentado economistas muy serios, como el economista Mauricio de Rosa. Hay otras propuestas, como ha hecho Gustavo Viñales, en un documento que hizo para la FES, Uruguay, para FESUR. Hay otros documentos internos. El Frente Amplio lo que hace en su programa es facultar a la dirección del Frente Amplio a discutir los temas tributarios, porque todos estamos de acuerdo con la justicia tributaria. Todos ustedes deben de estar de acuerdo con que el que tiene más pague más para tener políticas sociales que compensen a las personas que menos tienen, es decir, que viven en situación de pobreza. Luego, ¿cuál es el mecanismo más idóneo?
es lo que esta discusión programática nos va a permitir. Eso no quiere decir contradecir lo que el presidente ha manifestado, sino prepararnos para un ciclo que va a tener que tener transformaciones también en el sistema tributario. Y sobre este mismo tema se conoció una encuesta que considera que 3 de cada 4 personas considera que el sistema tributario actual es injusto y más de la mitad apoya la posibilidad de gravar específicamente al 1% más rico de la población. Los datos son de la consultora Data 360. En la encuesta publicada por la consultora Data 360 se le consultó a 400 personas sobre el sistema tributario uruguayo. El 77% considera que no es justo, 12% piensa que es justo y un 11% no sabe o no contesta. Quienes declararon que no es justo fundamentaron que pagan mucho los sectores medios y poco los altos. El 22% de las personas consultadas piensa que se pagan demasiados impuestos en general. 18,2% piensa que los impuestos están mal diseñados o son regresivos. 5,5% percibe que hay ineficiencia estatal. 5,1% opina que son demasiados los impuestos sobre jubilaciones y pasividades. En tanto, el 1,3% denuncia que hay inequidades institucionales o privilegios. Consultados sobre la implementación de un impuesto a las grandes fortunas, 55,4% afirmó estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo. En tanto, el 29,5% está totalmente en desacuerdo o algo en desacuerdo. Sobre esta consulta, del total de los que se mostraron favorables al impuesto a los más ricos, el 87,6% es votante del Frente Amplio y el 25,5% votó a la coalición republicana. En tanto, entre quienes se expresaron en desacuerdo con este impuesto, el 53% votó a la coalición en las últimas elecciones y el 5,8% votó al Frente Amplio. La encuesta fue realizada vía web entre el 29 de junio y el 3 de julio a 400 personas de todo el país, cuotificada por sexo, edad y zona y con ponderación cruzada en base a indicadores poblacionales y sociopolíticos, entre ellos voto anterior. Este lunes el directorio del Partido Nacional va a poner en marcha varias comisiones, entre ellas la de Asuntos Internacionales, a propuesta del intendente de Florida, Carlos Enciso, quien dijo que buscará una coherencia más fina y orgánica sobre temas complejos como los BRICS, grupo al cual pidió mantener las puertas abiertas. Esta comisión había sido reclamada por el intendente de Florida durante su discurso ante la Convención Nacional del pasado 28 de junio. En ese aspecto nosotros estamos hoy congratulados con la posibilidad de que diferentes comisiones se vayan integrando, una que atienda los temas del interior, no solo de los intendentes o el alcalde, sino del interior en su totalidad, una comisión del área metropolitana que es importante, y por supuesto la comisión de asuntos políticos que estará por definirse y de asuntos internacionales para que haya una coherencia en el partido de aquí en más, mucho más fina y más orgánica de los relacionamientos en la región y en el mundo que debemos tener. Creo que la próxima sesión está en el orden del día y habrá que ver después cómo queda integrada de 5 miembros y creo que es importante, ¿no? Sobre la polémica en torno a la posibilidad de que Uruguay se asocie al grupo BRICS, Enciso pidió mantener las puertas abiertas porque China y Brasil ya son clave para el país e India es lo que se viene, aunque dijo no estar del todo seguro de la eventual conveniencia de entrar. No lo tengo totalmente claro, yo creo que igualmente hay que seguirlos de cerca porque tenemos a Brasil al lado y con Brasil hay que llevarse bien. Y China es nuestro principal mercado exportador, India es lo que se viene. Así que yo creo que no hay que cerrar puertas. ¿Estuvo bien Orsin ir a la reunión? Bueno, ahí ya entro en un debate más político partidario porque evidentemente al ir ya quedó el país como más integrado. Y eso capaz que es parte de lo que tendremos que analizar en la comisión del partido. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria recordó el asesinato de Álvaro Balbi, cometido por la dictadura el 31 de julio de 1975, frente al mismo lugar donde ocurrió hace 50 años, en la sede de la Guardia de Coraceros. MB Noticias habló con Lil Caruso, viuda de Balbi, con Graciela Montes de Oca de la Organización de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas. Para nosotros esta es una fecha muy importante, recordar a nuestros mártires, quienes lucharon por la democracia, por nuestros derechos, por nuestras libertades. Su crimen ocurrió aquí, en este lugar, hace 50 años y por lo tanto nosotros hacemos memoria, nos mantenemos vivos
para que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió aquí. Lo primero es que estoy rodeada de todas las compañeras y eso es muy importante en una fecha así para mí. Bueno, lo otro es que me lleva al recuerdo de andar buscándolo por todos lados, de esa época tan difícil que era la dictadura, que yo era joven, que tenía 4 hijos y que vos no sabías cómo dejar los nenes para salir a buscarlos. El pueblo uruguayo sufrió muchísimo, sufrimos los viejos, en aquella época éramos jóvenes, sufrieron los jóvenes, los niños, todos sufrieron, porque mis hijos, por ejemplo, perdieron al padre, y no fueron mis hijos, fueron cientos de hijos. Entonces yo creo que lo que vivimos fue terrible y que nunca más tenemos que vivir una cosa así. En el marco del Día de las Personas Desaparecidas en la Enseñanza, el intendente de Canelones, Francisco Leñani, inauguró unas obras de remodelación de infraestructura vial y nuevo nomenclátor por la calle que une la Ruta 33 y la Ruta 6, que pasó a denominarse Elena Quintero, ex Camino de las Tropas. Que en este caso, la obra que estemos inaugurando, además vaya acompañado de un cambio de nombre tan emblemático, tan importante, tan significativo como el de Elena Quinteros, en un lugar como Toledo, cargan con el pesado legado de tener un cementerio clandestino que nosotros estamos dando vuelta todos los días para encontrar restos desaparecidos. Llevamos 4 y no vamos a aflojar hasta dar vuelta cada metro de las 17 hectáreas que nos quedan. Que no se pierda en la memoria. Y la única manera de que esto no se pierda en la memoria es que los gurises sepan qué fue lo que pasó, que lo puedan transmitir nosotros, los más chicos, y generación tras generación, para que esto nunca se pierda, nunca se olvide y sigamos buscando hasta el final. Y en este contexto, las organizaciones gremiales estudiantiles organizaron una jornada para recordar a sus mártires y empezar a preparar la jornada del 14 de agosto, a 57 años de su ejecución en el inicio del terrorismo de Estado. Kiara González, de la agrupación de gremios de secundaria del área metropolitana, remarcó que es fundamental seguir recordándoles para reivindicar sus luchas históricas. Estamos haciendo esta actividad en marco a la quincena estudiantil que arrancó ayer, 1 de agosto, va a terminar el 14 con la marcha de los mártires estudiantiles. Estamos haciendo un toque de música, hay una fotogalería también, va a haber un cine, se va a pasar la película La Noche de los Lápices. Cada centro tiene sus actividades, GCM va a organizar otro toque de música, después vamos a hacer otro toque justamente el 14 de agosto como movimiento estudiantil, seguramente las maestras hagan otra cosa, la FEU también, es como cada centro va a decidir. Me parece a mí fundamental que la memoria sigue, o sea, pasó hace 52 años, pero eso es algo que va a seguir porque es memoria, o sea, hasta que no aparezcan todos, esto tiene que seguir, se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir haciendo actividades, esto hasta que no aparezca el último, esto tiene que seguir. En este segundo bloque de MD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a Catalina Botero, abogada, académica, ex relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también fue durante 4 años una de las voces del Consejo Asesor de Contenido de Meta, traduciéndolo Facebook e Instagram. Un gusto que estés esta mañana con nosotros. Un placer estar acá en Montevideo. Además viniste por pocas horas porque es en un simposio de desinformación que organiza el semanario Búsqueda, con chequeado de Argentina, financiado por la Unión Europea, en un tema que es muy delicado y cada vez más urgente, como es el tema de la desinformación, que incluso hace unos días hubo una reunión de 5 presidentes en Santiago de Chile, que estuvo el presidente de Colombia, donde tú sos originaria, y también de Uruguay, que el tema de la desinformación estuvo presente como uno de los riesgos a afrontar como un riesgo de democracia también, ¿no? ¿En qué situación ves que estamos parados, sobre todo en América Latina? En una situación excepcionalmente grave sobre todo para las democracias, porque la democracia es un proceso a través del cual la gente elige una preferencia política. Es muchas otras cosas, pero sobre todo es eso, es un proceso en el cual uno va y elige una preferencia política. Si uno no está adecuadamente informado, si hay campañas estratégicamente diseñadas
para engañar sobre todo a ciertos grupos de la población, para que actúen en contra de su propio interés, pues van a votar por la persona que realmente no representa sus intereses, sus necesidades, y a eso es a lo que nos estamos afrontando. Yo creo que las campañas particularmente de este año, pero sobre todo las que se vienen en los años, digamos en el 26, 27, van a tener un problema muy serio de desinformación con unas autoridades que no están preparadas para responder. ¿Y quiénes son los grupos o los sectores que usan más la desinformación como mecanismo justamente para incidir? Entonces, la desinformación, por lo menos la que a mí me importa, no es que haya un par de personas mintiendo en Internet. Eso realmente, la gente miente en la calle, miente en los bares, miente en los boliches, miente... En todos lados. Sí, miente. Y otra gente no miente, digamos, y es normal y hemos podido convivir con eso. El problema es cuando hay estrategias de desinformación, es decir, personas que tienen un interés muchas veces político, pero también puede ser económico, porque la desinformación produce mucho dinero, que implementan campañas con contenido que no tiene ninguna evidencia, pero que es escandaloso, que llama la atención, que hace que la gente se enganche con ese contenido, que genera indignación, emociones malsanas, tristes, como lo diría un gran escritor que escribió un libro sobre América Latina, en el que dice que somos un continente de emociones tristes, como la rabia, la venganza, la ira. Entonces, producen ese contenido, pero se aprovechan de todos los factores novedosos de Internet para amplificarlo. Inteligencia artificial, interacciones no humanas, robots, por ejemplo, la manera como operan los algoritmos y el modelo de negocios de las plataformas que hacen que se amplifique el contenido más inflamatorio y más perverso, salvo en las sociedades más sanas, en donde eso no pasa. Pero después podemos hablar de eso. Y entonces utilizan todos esos sistemas para que el contenido se amplifique, fluya mucho más rápidamente, pero además lo producen conociendo las debilidades de cada persona y hacen microsegmentaciones de manera tal que, como yo le he dado a la plataforma toda la información sobre qué es lo que a mí me hace feliz, qué me indigna, qué me entristece, qué me conmueve, y se lo doy cada vez que interactúo con la plataforma, es muy fácil perfilar a una persona casi que de una manera que la persona no se conoce, digamos, se conoce menos que lo que la conoce la plataforma. Entonces, son capaces con los sistemas de inteligencia artificial de diseñar el mensaje que a ti te va a convencer. Pero es un mensaje que te está convenciendo de algo que no es verdad. De manera tal que tú actúas en contra de tu propio interés. Y eso es grave para la democracia. Esto se ha incrementado en los últimos años, digo, porque tú tuviste una experiencia bien interesante participando de ese consejo de Meta, bueno, viendo cómo trabajaban los verificadores y tal. Política que cambió, tú ya no estabas, pero cambió en enero de este año. Ya se advertía esta creciente desinformación, sobre todo la que tiene una, digamos, una incidencia o una intención de incidencia. Yo creo que esto lo sabemos por lo menos desde 2016. Con el Brexit. Y Cambridge Analytica. Y la pérdida del plebiscito en Colombia. Hay mucha gente que votó en contra del plebiscito por la paz. En Colombia hicimos un proceso de paz. Mucha gente votó en contra porque no estaba de acuerdo. Otra gente votó en contra porque le dijeron que el plebiscito por la paz, que cerraba un acuerdo de paz con una guerrilla de 60 años, de un conflicto armado interno violento, gente votó en contra del proceso de paz porque supuestamente eso iba a afectar sus pensiones y no tenía nada que ver con las pensiones. Fue la campaña de desinformación. Nuevamente, alguna otra gente votó por razones de principios, pero se ganó por un poco margen. El Brexit en Gran Bretaña. Entonces, todas esas campañas estuvieron nutridas de estrategias de desinformación a gran escala que yo creo que tuvieron un impacto, y lo creo por la evidencia que existe, que tuvieron un impacto sustancial porque son elecciones además muy disputadas, que se ganan por... Si la elección se gana por un 40%, tú puedes decir, bueno, la verdad es que la mayoría de la gente, ¿no? Por un 15%. Pero cuando la elección se gana por muy pocos puntos y las campañas de desinformación estuvieron bien hechas, pues yo sí creo que existe por lo menos una duda razonable
del impacto de esas campañas en la integridad del propio proceso electoral. Las campañas de desinformación en Brasil sobre que se robaron las elecciones, que no tienen ninguna base empírica, o sea... ¿Vienen más de conservadores o no sé cómo llamar a los grupos que están atrás de las campañas de desinformación? Depende del país. Depende del país y depende de quién está, digamos, de quién tiene el mayor interés de engañar. En Estados Unidos no hay la menor duda de que las campañas de desinformación están sobre todo impulsadas por los grupos de derecha. En algunos otros países, en Colombia, por ejemplo, hay campañas de desinformación impulsadas por personas más cercanas al actual gobierno. En El Salvador, por supuesto, copan las campañas de desinformación los troles y las granjas del presidente Bukele. Entonces depende de quién tenga el poder, la maquinaria, la capacidad, el dinero para impulsarlo. Recién mencionabas que los gobiernos a veces no tienen todas las herramientas para enfrentar la desinformación, ¿no? como tal. Sin embargo, por ejemplo, te iba a preguntar qué alternativas hay, porque en este caso la Unión Europea sí está haciendo iniciativas para regular las grandes plataformas. Brasil, en América Latina, está siendo pionero en eso. ¿Cuáles son las alternativas o los caminos que por lo menos desde aquí, desde el sur, se pueden seguir para regular las plataformas y, digamos, controlar la incidencia de la desinformación? Hubo un primer momento en el que se decía que no podíamos hacer nada, porque si el gobierno hacía cualquier cosa se iba a convertir en lo que los norteamericanos llamaban, o la gente de los Estados Unidos, los árbitros de la verdad. Y es cierto que es extraordinariamente peligroso que el gobierno controle la narrativa e imponga una verdad oficial. Entonces, la idea era que las redes eran libres, la gente tenía que poder decir lo que quisiera y los distintos discursos se iban a autorregular, ¿no? Y las plataformas se iban a autorregular. Bueno, yo creo que eso fracasó. Entonces, yo sí creo que hay que regular sobre todo las grandes campañas de desinformación. ¿Qué significa eso? No regular el discurso, no regular el contenido, que es lo que es grave, que el gobierno decida qué se puede decir y qué no. Eso yo creo que es un remedio peor que la enfermedad. Lo que sí puedes regular es que las plataformas tengan un poco lo que ha hecho Europa y lo que está intentando hacer Brasil por otro camino, y podemos, bueno, discutir un poco más si la sentencia, porque fue una decisión del Supremo Tribunal Federal, que yo creo que tiene cosas muy buenas, pero cosas un poquito arriesgadas, ¿no? O bastante arriesgadas. ¿Qué se puede regular? Por ejemplo, que las plataformas sean transparentes. ¿Cuánta gente van a tener observando la manera como los actores maliciosos utilizan las plataformas, por ejemplo, en las elecciones en Brasil, o por ejemplo en las elecciones en Uruguay, o en Perú en el año entrante, o en Colombia, etcétera? Entonces, transparencia de cuáles son sus políticas, transparencia de cómo las aplican, transparencia de cuánto contenido bajan, transparencia de cuáles son los requerimientos que el gobierno les hace, pero además debido proceso, que las personas sepan por qué se tomó una decisión respecto de su contenido, pero además mecanismos incluso mucho más estructurales, como por ejemplo yo creo que hay que prohibir la microsegmentación en campañas políticas. Es decir, si tú quieres una campaña política, que haya un mensaje para todo el mundo, pero no que a partir de los datos que tienen sobre ti sean capaces de hacer microsegmentaciones para llegar a tus sentimientos. Entonces tú recibes una campaña distinta a la que recibe tu vecino. ¿Y eso es posible hoy? Claro. ¿Con las grandes plataformas? Con las plataformas, con los datos que las plataformas adquieren. No, si es posible controlar eso. Bueno, no. Entonces, la Unión Europea está intentando hacer un esfuerzo. Vamos a ver cómo le va. Las plataformas tenían, según una ley de servicios digitales que salió para toda la Unión Europea, las plataformas tienen que hacer un informe de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos del mal uso de sus servicios o que las decisiones de diseño de sus servicios pueden generar? Hicieron unos informes de riesgos bastante poco robustos. Ahora la pelota está en la cancha de los europeos, que tienen que revisar esos informes de riesgo para ver si lo pueden hacer mejor. Entonces, Europa, que tiene un músculo muy fuerte y que es un mercado muy importante para las plataformas, está intentando hacerlo, pero lo que quiero decir con lo de los informes de riesgo es que no es fácil, porque las plataformas no entregan toda la información, porque las autoridades no tienen el entrenamiento, la capacitación y la plata para poder tener del otro lado equipos robustos que contesten.
pero yo creo que Europa está en el camino correcto. Bien, tenemos que ir cerrando, pero la última pregunta que te quiero hacer, porque justamente además los BRICS cuestionaron a los actores que son estadounidenses, por ejemplo, el que administra los dominios globales, también que los gigantes tecnológicos sobre todo están en Estados Unidos, y te uno ahí, bueno, ¿cuál es la debilidad que ves en el caso de Brasil? ¿El camino es la gobernanza más estatal, multilateral y sobre todo con una visión del sur, en el caso de América Latina? Sin duda lo mejor es una gobernanza más regional. Lo que pasa es que América Latina no se pone de acuerdo. No se pone de acuerdo para cosas elementales, como campañas de sanidad, como seguridad pública, pues no se está poniendo de acuerdo. Hay una declaración de los presidentes, pero esa declaración es muy vaga, pero claro que sin duda es una campaña regional, es una gobernanza regional. Brasil está dando un primer paso. Hay que revisar, hay unos componentes de la decisión de Brasil que son peligrosos. ¿Eso cuál es el peligroso? Por ejemplo, que le entrega al gobierno la posibilidad de, con una reglamentación muy abierta, la posibilidad de decidir si un contenido es o no ilícito, y eso es delicado, eso hay que reglamentarlo mucho más, porque si no le estás entregando a las autoridades públicas la facultad, por ejemplo, de bajar contenido que le parece molesto. Pero hay otros componentes de la decisión de Brasil que son extraordinarios y además rompe el tabú. Sí, se puede, hay que hacer algo. Si no hacemos algo, estamos permitiendo que se afecten los derechos, por ejemplo, los derechos políticos de los electores. Trabajemos en conjunto, oigamos a las plataformas, oigamos a las y los usuarios y hagamos una reglamentación regional. Yo creo que estamos tarde para empezar a pensar ese problema. Catalina Otero, nos quedan muchos temas, pero también algunos de los temas se van a profundizar en el seminario en este simposio de desinformación que va a ser a partir de ahora de las 9. Así que, bueno, un gusto haberte tenido y, bueno, buena estadía por estas horas en Montevideo. Gracias. Un gusto estar en tu programa. Comenzar mi día en Montevideo con tu programa es realmente un placer. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos a la información que está surgiendo desde exteriores. Tomamos contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué novedades? Gracias, buen mediodía. Estamos desde el Hotel Hyatt de Montevideo, donde está por comenzar el Congreso para la Prevención del Lavado de Activos en las Américas, y estamos con uno de los asesores de la Secretaría Nacional por la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Daniel Espinosa, a quien ya saludamos. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que hace la CENACLAFT en el marco de este evento y de la asunción de esta nueva administración? Bueno, el diagnóstico que tenemos y que estamos tratando de atacar es que estamos con pocos resultados. Todo el esfuerzo del sistema antilavado nos está reflejando en casos de lavado, en condenas, en decomisos de bienes. Entonces, una estrategia que se acaba de aprobar, la firmó el presidente en esta semana, firmó el decreto aprobatorio, apunta a combatir esa escasez de resultados, esa falta de efectividad del sistema. ¿Por dónde pasa esa estrategia? Ahí está. El principal, digamos, podríamos decir, objetivo de la estrategia es mejorar la coordinación y cooperación del Estado. Entendemos que no se ha logrado aplicar todos los recursos y las capacidades del Estado a combatir el lavado de activos. En nuestra opinión, en el periodo anterior no hubo una decisión política de priorizar el combate al lavado de activos, y por lo tanto para nosotros eso es un reflejo, o sea, la falta de resultados es un reflejo de esa falta de voluntad política. Queremos sustituirlo con un decidido apoyo y acciones conjuntas entre todos los organismos del Estado para combatir el lavado de activos. ¿Y en esa estrategia qué rol juega justamente la integración de este nuevo sistema integral de lavado de activos que también pasa a funcionar en Presidencia y que transforma de alguna manera la estructura de cómo se venía trabajando? El decreto del CIRCON es complementario de la estrategia, es parte de la estrategia y es una idea de integrar las bases de datos, compartir los datos entre todos los organismos del Estado, que son los que tienen datos relevantes, ¿no? Ministerio del Interior, registros, Dirección Impositiva, el Banco Central. Hay muchos datos que pueden, trabajándolos adecuadamente, compartiéndolos adecuadamente, de acuerdo, por supuesto, a las capacidades legales de cada organismo, van a ayudar a detectar situaciones de lavado de activos. Y eso es ese es el esfuerzo del CIRCON, que es bien operativo.
eficiencia o la falta de resultados a la que hace mención? La SENACLAF publicó, sí, la semana anterior se publicó un informe estadístico 2020-2024. Y por ejemplo, les digo una cifra así, hubo 8 procesamientos por lavado de activos el año pasado. Hubo 4.000 condenados por drogas, por delitos vinculados a drogas. Entonces, como que el delito precedente de droga tiene 4.000 condenas y el lavado 8. O sea que es como una medida de que tendría que haber muchos más. Tendría que haber una proporción entre el delito precedente que origina los fondos ilícitos y el lavado de activos. ¿Qué pasa eso con la eliminación de la Fiscalía Especializada? Bueno, eso es parte de la resolución que tomó la Comisión Coordinadora Antilavado y lo propuso el Parlamento. Es una propuesta de la propia Fiscalía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que se ve es que no está habiendo investigaciones paralelas. Si yo estoy investigando un delito, la investigación paralela financiera tiene que ir acompañando la investigación del delito. En cambio, con este sistema estaría separado y esa podría ser una de los motivos de la baja de resultados. Es difícil. Hasta allí entonces estábamos escuchando a Daniel Espinosa, quien es asesor de la SENACLAF, hablando sobre el tema de lavado de activos, tema que vamos a estar profundizando en las siguientes ediciones de MBD Noticias. Y ahora vamos con una información deportiva y bueno, que nos da orgullo porque, bueno, si bien Brasil se quedó con la Copa América de fútbol femenino tras imponerse a Colombia en una final dramática y luego de una tanda de penales que terminó 5-4, así conquistó su 9º título continental de los 10 que tiene la historia del torneo. En los penales se anotaron para Brasil Tarciane, Amanda Gutiérrez, Marisa, Johnson y Luani. Y erraron a Angélica y la legendaria Marta, que en los 120 minutos de juego hizo un doblete. Por Colombia convirtieron Catalina Usme, Marcela Restrepo, Linda Caicedo, Wendy Bonilla y fallaron Manuela Paví, Lacey Santos y Jorelín Caravalli. Ambas selecciones están clasificadas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En tanto, la selección celeste quedó relegada al 4º puesto después de empatar con Argentina 2-2 en el tiempo reglamentario y caer derrotada en la definición por penales 5-4. Igualmente consiguió el objetivo de clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Bien, y por la primera fecha del torneo clausura ganaron los grandes y comienza la semana de preparación para la fecha clásica. Nacional, que le ganó 5-2 a Torque y mantiene su ventaja en la anual, mientras que Peñarol venció a Progreso 2-1 y descontó un punto. Amigos, vamos a ver el show de goles de la primera fecha del torneo clausura en el fútbol uruguayo. Comenzamos con la victoria de Peñarol de atrás frente a Progreso 2-1 en el campeón del siglo. El melense Ayrton Cougo a los 30 abre la cuenta de esta manera. Lo va a empatar Leonardo Fernández. Va a recibir la pelota, va a encarar la marca de su rival y luego saca el tiro. Pica adentro la pelota, por lo tanto el gol se convalida y sube al marcador. Y a los 44, finalmente, ahí está la señal de Matonte para convalidar el gol del equipo de Aguirre. Y el gol va a llegar en el final. Jugada de Diego García, la va a pelear Silvera allí. Y antes de la última línea, el toque del 11, la volea es de Hernández. Da en Arezzo, a quien le computan el gol, y Peñarol ganó por 2-1. Nacional goleó a Montevideo City Torque 5-2 en el Gran Parque Central, sin público, al igual que el campeón del siglo por distintas sanciones. El gol del Diente que se dio en el minuto número 10 del primer tiempo. Vean qué bien que le pega Ezequiel Busquets a los 19, volaba Mejía, nada que hacer. Y el empate para el equipo de Marcelo Méndez, que iba a seguir de largo por este gol de José Neris en versión penal a los 31. Pero Nacional tiene delanteros de mucha clase, de mucha jerarquía. Debutó Maxi Gómez tocando para el Diente López, que la cambia de pierna y saca este remate de puntín, bien contra un palo, para que Nacional colocara el 2-2 y el 3-2, hat-trick para el Diente, que se llevó la pelota. Aquí está
con este centro que viene. La para derecha define de zurda. A los 43 Nacional estaba dando vuelta las acciones. Emiliano Anchita, rechazo de Tornacioli. Y le queda al número 13 que la coloca contra un palo. Y era el 4-2 para Nacional. Maxi Gómez aparece para cabecear y sentenciar el juego a los 27. Nacional 5, Torque 2. Liverpool y Danubio y River y Cerro empataron 0-0 al tiempo que Racing le ganó 1-0 a Wanderers con este gol de Bautista Tomatis en el minuto número 21 del segundo tiempo, partido que se jugó en Sayago. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:30 y nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien.